Padre, gracias te damos esta mañana, te bendecimos, te exaltamos y adoramos su nombre santo este día. Gracias, Señor, por concedernos llegar hasta este momento. Señor, esta mañana oramos por las ofrendas, por los diezmos que se han entregado. Te pedimos, Señor, que siempre sean usados sabiamente y sean usados para tu reino. Gracias te damos en todas las cosas. Estos momentos también, Señor, te pido que toques mis labios, mi mente. Señor, que traigas a mi recordatorio todo lo que tú quieres que hable este día. Que tu pueblo sea edificado, Señor, por medio de tu santa palabra. Danos tus fuerzas, Padre, para poder llevar a cabo este mensaje. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, pido todo. Amén. Bueno, hermanos, yo les bendiga a todos. Vamos a seguir este día con nuestro estudio en la carta a los filipenses, la epístola a los filipenses. Y vamos a continuar, vamos a ver ahora solamente dos versículos, Filipenses 4, versos 8 al 9. Si se acuerdan ustedes, la semana pasada vimos el amor entrañable que Pablo tenía hacia las iglesias, y en este caso a los filipenses, ¿verdad? Era como un amor a sus seres queridos, dice que los extrañaba como si extrañara a sus seres queridos. Hay un amor que el Señor da a los líderes por las almas, por los hijos espirituales. Es un amor muy profundo, y aquí se compara Pablo como si extrañara a sus propios seres queridos. Y realmente tal vez sea hasta más profundo, porque el amor que debe haber entre los hermanos es un amor eterno, ¿verdad? Cuando nos partamos de esta tierra, nos vamos a ir a vivir con nuestro Dios para siempre. Y triste y lamentablemente, muchos de nuestros familiares que no quieran recibir a Jesús como su Salvador, no van a estar con nosotros. Entonces, el amor que existe entre los hermanos es un amor muy especial, ¿verdad? Porque si perseveramos en el camino del Señor, es un amor que va a durar por toda la eternidad. Es muy sencillo, pero a la vez es muy profundo esto. Vimos también cómo Pablo se encontraba afligido porque había dos hermanas, Evodia y Síntique, que estaban en desacuerdo. Y la semana pasada hablamos un poco, especulamos por lo que la razón o el motivo por que estarían en desacuerdo. No estamos seguros, pero Pablo se afligía porque eran dos mujeres que trabajaron con él, ¿cómo se dice? Lucharon con él en el Evangelio, y ahora estaban de alguna manera divididas, y a Pablo le dolía mucho esto. Y le habló a cierta persona, no sabemos quién era, le decía, por favor, habla con ellas, que estén de acuerdo, que sean de una misma mente. Y también vimos cómo para poder regocijarnos, Pablo dijo, regocíjense, dice, regocíjense, pero regocíjense en el Señor, que nuestro regocijo, el gozo que Dios nos ha dado a nosotros, no puede depender de las circunstancias, pero depende del Señor. Vimos también la importancia de la oración y el agradecimiento en lidiar en contra de la ansiedad, junto con la promesa de Dios de guardarnos en Jesús, guardarnos en Yeshua, en el Mesías, ¿verdad? Dice que debemos de no estar ansiosos, sino presentarnos a Dios en oración y súplica con agradecimiento. Ahora vimos la importancia de ser agradecidos en todo lo que hacemos, y la promesa de Dios que su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice que guardará nuestras mentes y nuestros pensamientos en Jesús, en Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, ahora Pablo va a seguir con el tema de guardar nuestros corazones en el Señor, ¿verdad? Dos de las maneras era de presentar nuestras peticiones a Dios en oración y súplica y con agradecimiento. Y ahora va a seguir, vamos a tocar el tema, lo que sigue, en guardar nuestras mentes.
Este día he titulado este mensaje La mente, el campo de batalla por las almas de los hombres. La mente, el campo de batalla por las almas de los hombres. Vamos a ver solamente Filipenses capítulo 4, versos 8 al 9. Y vamos a ver, hermanos, qué importante es nuestra mente en cuestión de nuestra relación y nuestro caminar con el Señor. Es muy importante, es más importante tal vez de lo que hayamos pensado, pero este día en el nombre del Señor vamos a exponer este tema y vamos a ver la importancia de guardar lo que permitimos que entre a nuestras mentes. Vamos a desarrollarlo en el nombre del Señor este día. Por favor, ténganme paciencia, pero vamos a desarrollarlo en el nombre del Señor. Entonces, existe una batalla terrible llevada a cabo todos los días en contra de todo ser humano. Voy a volver a leer. Existe una batalla terrible llevada a cabo todos los días en contra de todo ser humano. Escriban sus papeles. Satanás, nuestro enemigo. Él es el enemigo, hermanos. Y Satán realmente no es un nombre, es un título. Quiere decir el adversario. En hebreo es Ha-Satán o el adversario. Nuestro enemigo lucha constantemente por ejercer control sobre los seres humanos. Lo voy a volver a leer. Satanás, nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda, lucha constantemente por ejercer control sobre los seres humanos. Y ahora, vamos a ver. El enemigo tiene dos metas primordiales. Tiene otras metas, pero a lo que quiere llegar últimamente son dos cosas. Número uno, prevenir que las personas lleguen a conocer a Jesús como su Salvador. Eso es tal vez su trabajo número uno. Número dos, causar que los que ya son creyentes se aparten del camino del Señor. Dos cosas. Entonces, número uno, Él no quiere que en primer lugar nadie llegue a conocer a Jesús como su Salvador. No quiere que nadie sea salvo. Número dos, si alguien ya es salvo, trabaja de día y de noche para desviar a los creyentes del camino de Dios. Pónganse a pensar en eso. Para eso vive, para eso existe. El Señor lo reprenda al enemigo. Y entonces usted se preguntará, pero ¿por qué? ¿Qué le hice? ¿Verdad? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, miren, debemos comprender que Satanás y sus huestes nos odian con un odio incomprensible. ¿Verdad? ¿Qué pruebas tenemos de ello? Fíjense las maldades que suceden en este mundo. ¿Verdad? A veces las oímos en la prensa, a veces no. Pero los hombres se hacen cosas terribles los unos a los otros. A veces crímenes que uno no comprende, ¿verdad? Una crueldad que no comprende. ¿De dónde viene esa crueldad? Viene de la crueldad del odio que Satanás tiene hacia los humanos y que mueve a la gente que permite que la mueva a cometer esas atrocidades. ¿Qué causó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial de matar a más de como 12 millones de personas? Siempre se enfocan en los judíos, ¿verdad? Mató 6 millones de judíos, pero no saben que también adicionalmente mató otras 6 millones de personas en los campos de concentración. Entonces, ¿qué llevó a una persona a tratar de cometer genocidio, tratar de erradicar una raza completamente? Mao Zedong, el dictador chino. Mucha gente no sabe que aproximadamente mató como 30 a 60 millones de sus propios ciudadanos chinos. Joseph Stalin, el dictador ruso, mató aproximadamente entre 20 a 30 millones de su propia gente, de rusos. Por medio del hambre mató, no me acuerdo cuántos ucranianos, a las personas de Ucrania, perdón.
Entonces, ¿qué es lo que mueve a personas a cometer este tipo de crueldad indecible? El odio de Satanás, ¿verdad? Y mueve los corazones de estas personas para cometer atrocidades, ¿verdad? A través de la historia, si ustedes estudian la Inquisición española, ¿verdad? Donde la Iglesia Católica Romana persiguió a judíos y a cristianos genuinos, cristianos que no eran católicos, y cometieron las torturas más crueles que se puedan imaginar, ¿verdad? Inventaron tipos de invento de tortura que ni siquiera uno puede en sus momentos más difíciles de veras comprender. Entonces, ¿qué causa estas cosas? ¿Por qué el hombre puede llegar a ser tan cruel como, por ejemplo, ahora no nos vamos muy lejos, hermanos, el aborto, ¿verdad? Los que llaman aborto de término tardío o late term abortions, donde literalmente hasta los 9 meses destrozan, despedazan a los niños en el vientre y lo llaman ciencia, lo llaman un tratamiento médico. ¿Qué nos lleva a tales niveles de crueldad? ¿Cómo podemos hacer eso? Matar, destruir a los más inocentes, ¿verdad? Por eso debemos orar por América, hermanos, porque la sangre de esos niños clama a Dios, quieran o no. Quieres llamarlo una opción o como quieras llamar, pero la sangre de esos niños está clamando a Dios por justicia. Ora por América. Entonces, mi punto es, ¿dónde viene tanta crueldad? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan malos los unos con los otros? Pues es el odio de Satanás manifestado, hermanos, en las personas que se dejan ser usadas por él. Es un odio que no comprendemos. Pero tenemos que comprender para entender por qué quiero llevar a cabo este mensaje este día. La mente, el campo de batalla por las almas de los hombres, ¿verdad? Voy a hablar enseñar un poco sobre Satanás, Lucifer. No me voy a meter mucho, pero creo que es importante que entendamos algo antes de seguir. Entonces, Satanás o el diablo o Lucifer, como quieran conocerlo, que el Señor lo reprenda, fue creado como un querubín radiante y poderoso que protegía el trono de Dios. Vamos a ver unos versos, Ezequiel 28 del 11 al 13. Dice, hablando el profeta o escribiendo el profeta Ezequiel, dijo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Y ahora realmente está hablando sobre la fuerza que estaba detrás del rey de Tiro. Y fíjense lo que dice. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, todas piedras preciosas y oro. Imagínense una vestidura de eso, ¿cuánto costaría? Los primores de tus tamboriles y flautas, era músico, había instrumentos, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí está hablando de una creación muy especial de Dios. Un ser que tal vez el máximo de hermosura que ha sido creado en todos los tiempos era este ser. Vamos a seguir. Dice, tú, querubín grande, él era de un género de ángeles que se llaman querubines, muy poderosos. Protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector,
Si quieren ver los querubines, son mencionados también en el libro de Ezequiel. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Cuál fue su pecado? El orgullo. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Eso? Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, donde Dios le había puesto. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este es Lucifer, o que ahora llamamos Satanás o el diablo. Él es nuestro enemigo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Satanás se enorgulleció y fue echado del cielo y juzgado. Escuchen esto. Fue juzgado para pasar la eternidad en el lago de fuego con sus huestes malignas. Entonces, Satanás y los ángeles caídos y todo ser que se rebeló con él ya fueron juzgados. Lo que pasa es que su sentencia fue pospuesta, ¿verdad? Está pospuesta hasta el final de los tiempos. Tienen que leer el libro de Apocalipsis para que se den cuenta cuándo Satanás va a ser arrojado al lago de fuego. Entonces, después de esto, sucedió algo muy especial. ¿Saben qué fue? Dios nos creó a nosotros. Dios creó a Adán y creó a Eva. Y Dios hizo una cosa muy especial. Fíjense en eso, Génesis 1:26. Lo que hizo el Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué pasó? Dios creó a un ser muy especial, a su imagen y a su semejanza. ¿Saben quiénes somos? Usted y yo. Somos una creación muy especial de Dios y fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Escuchen esto. Ninguna otra creación de Dios, no sabemos cuántas hay, no sabemos qué hay en el cielo, no sabemos, pero ninguna otra creación tiene la dicha de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dos cosas. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero Dios le dio el dominio al hombre. Dijo, señoreen los peces del mar, las aves del cielo. Tenga dominio. ¿Qué pasó? El lugar que antes tenía Satanás, que Dios lo creó un ser muy poderoso y señoraba sobre muchas cosas, le fue quitado y ahora Satanás se dio cuenta que Dios creó a un ser muy especial a su imagen y semejanza y le dio el dominio. Y dijo Satanás en su corazón, esto no puede ser. Y ustedes después pueden leer en su propio tiempo la historia de cómo vino Satanás, se metió una serpiente, engañó a Adán y a Eva, perdón, tengo un poco de tos, discúlpenme. Engañó a Adán y a Eva y fueron despojados del jardín del Edén y perdieron el dominio que Dios les había dado. Entonces, ¿quién tomó el dominio del mundo? ¿Quién gobierna y controla el sistema mundanal ahora? Satanás. ¿No me creen? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron a un líder de las naciones que se levante y proclama el nombre de Jesús? Especialmente los poderes occidentales como Estados Unidos, Europa. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron que se levantaran y llamaran ayuno y oración a sus naciones y que se arrepientan del Señor? ¿Qué es lo que estamos viendo? Al contrario, ¿verdad? Están
¿cómo se dice? Propagando la inmoralidad sexual, la perversidad sexual, el aborto, todo tipo, el transgenerismo, todo tipo de perversidades, cosas que son en contra de la palabra de Dios, las están propagando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás controla el sistema mundial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Satanás nos odia, odia a Dios y odia a su creación. Y su meta, como dije, dos metas. Número uno, que nadie conozca a Jesús y los que conocen a Jesús se aparten de él. ¿Por qué? Porque se quiere llevar lo más que pueda de almas con él a arder en el lago de fuego eterno. Quiero enfatizar eso, hermanos. Tenemos un enemigo que nos odia con un odio incomprensible y que trabaja día y noche para destruirnos. Si usted no comprende eso, hermano, como hablamos también de las personas que no ejercen las disciplinas espirituales, que no oran, que no leen la Biblia, que no se reúnen, que no evangelizan, que no trabajan por el Señor, entonces están abriendo las puertas para que el enemigo destruya sus vidas espirituales. Y es muy importante, por eso puse la mente, el campo de batalla por las almas de los hombres. Y cuando digo los hombres, estoy hablando de hombres y de mujeres. Entonces, ya establecido eso, nuestro enemigo Satanás o Lucifer, como lo quieran llamar, nos odia y trabaja día y noche para destruirnos. Pero vamos a ver ahora una de las maneras que trabaja primordialmente. Entonces, comienzo con una pregunta. ¿Dónde se lleva a cabo primordialmente esta temible batalla? ¿Dónde se lleva a cabo? La respuesta es la mente. Aquí. Escriban en sus papeles. De alguna manera, el enemigo tiene la capacidad de sembrar malos pensamientos en las mentes de las personas. Lo vuelvo a decir. De alguna manera, el enemigo tiene la capacidad de sembrar malos pensamientos en las mentes de las personas. Tiene esa capacidad. Ahora, ¿qué tipo de pensamientos estoy hablando? Voy a leer una lista, no es exhaustiva, pero más o menos les va a dar una idea de lo que estoy hablando. El enemigo constantemente está sembrando lujuria, lascivia, pensamientos sexuales inmorales o pervertidos. Y este tipo de pensamientos son exasperados o incrementados por todo lo que está disponible en estos días, ¿verdad? De cosas sexuales. Cuando yo era niño, para mirar imágenes sexuales o cosas pornográficas, dependía de un adulto perverso que se las soltara a los niños, porque no se vendían en todas partes. Se tenían que ir a tiendas que estaban en las orillas de las ciudades para poder conseguir revistas pornográficas. Y se cuidaba mucho que los niños no tuvieran acceso a esto. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora está por todos lados. Simplemente puedes ir a tu celular y ahí puedes acceder a este tipo de suciedad, ¿verdad? Entonces, los pensamientos del enemigo, puesto con todo lo que está disponible, realmente crean una, ¿cómo se dice? Una situación donde es difícil que el hombre y la mujer resista, ¿verdad? Porque tanto las mujeres como los hombres también luchan con pecados sexuales, incluyendo pornografía. ¿Qué otro tipo de pensamientos? Maldad, violencia, venganza, represalia, amargura, ¿verdad? Y eso también es ayudado, por ejemplo, en las películas estos días, ¿verdad? Como hay películas violentas, donde las personas se vengan del otro y toman armas y se matan los unos a los otros.
Entonces todo esto también ayuda a fomentar ese tipo de pensamientos. Por eso hay tanta violencia hoy en día, hermanos. Es increíble, la juventud de estos días son tan violentos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El enemigo siembra este tipo de pensamientos en las personas. Amargura, represalia, venganza, violencia, maldad. ¿Qué más? Chismes, rumores, críticas, vituperio. Esto se ha dicho que estos son los pecados que las iglesias aceptan, ¿verdad? No les toman mucha importancia, pero son muy destructivos, ¿verdad? Puede destruir la vida espiritual de otras personas. Hay chismes, hay rumores que han destruido a personas, han apartado del camino del Señor, ¿verdad? Entonces, estos pensamientos están diseñados para mantener a los hombres en la maldad o para sacarlos del camino de Dios. ¿Qué otras cosas? Brujerías, ocultismo, satanismo, maldiciones, ¿verdad? El enemigo también ataca de esa manera, hermanos. Hay jovencitos que son muy, ¿cómo se dice? Propensos por las situaciones en que están a caer en ese tipo de pecado, ¿verdad? Niños que han sido abandonados o que sus padres no les ponen atención. Hay mucho de esto. ¿Saben una de las cosas más dañinas que se presentaron en la sociedad? Los libros de Harry Potter. ¿Se acuerdan de Harry Potter? Cuando mis hijos estaban pequeños, era más o menos como a finales de los años 90, a principios de los años 2000, entró este fenómeno de Harry Potter. Y me acuerdo que hacían líneas los niños para comprarle esta basura, estos libros a sus hijos. ¿Y qué pasó? Crearon una generación de brujos y de brujas. Últimamente yo he visto artículos en los periódicos donde están hablando abiertamente de los brujos, las brujas. Antes era algo indeseable, era algo vergonzoso, algo que se practicaba en el oculto, pero ahora está saliendo en el público, en la sociedad. Entonces llega el enemigo, planta este tipo de pensamientos en las personas para que sigan. Y hermanos, créanlo o no, la brujería es muy real. Satanás y sus demonios son reales, su poder es real. Y están haciendo estragos en contra de la iglesia de Dios. Despierten, despertemos. No oras, no lees la Biblia, no crees nada con Dios. ¿Qué crees que es? Son los ataques del enemigo. ¿Qué más? Siembra incredulidad, duda, rechazo al evangelio, ¿verdad? En estos días vivimos en tiempos donde yo jamás en mi vida había visto cómo la gente rechaza el evangelio de Dios. Están abrazando todo tipo de doctrinas falsas, testigos de Jehová, mormonismo. Están abiertos al budismo, a tanta religión falsa, pero cuando se trata del verdadero Jesús y su palabra, la gente no quiere nada. Pensamientos. El enemigo llega. El campo de batalla es la mente. Llega, siembra incredulidad, siembra duda, siembra rechazo al evangelio, ¿verdad? El campo de batalla. ¿Dónde es? Es en la mente. Pensamientos de vicios, de drogas, alcoholismo, para esclavizar a las personas a estas cosas. Y lo que pasa con los vicios, hermanos, las drogas, el alcoholismo y tantas cosas, es que esas cosas se tornan en los dioses de las personas. No pueden vivir sin ello. Por eso es que roban, matan, hacen lo que tengan que hacer para conseguir las drogas. ¿Por qué? Porque se vuelven su Dios. Pero todo comienza con ¿qué? Pensamientos. Pensamientos. ¿Qué más? Temores, miedo, cobardía, ansiedad, locura. Hay gente que vive en miedo, en temor, incluyendo en la iglesia. La semana pasada hablamos de
de que hay como 52, 53 millones de personas en Estados Unidos que están tomando algún medicamento, tipo de medicamento para la ansiedad y para males mentales. ¿Por qué? Porque ahí es donde trabaja el enemigo. El campo de batalla es la mente. ¿Y qué hace el temor? Pues tiene a la gente paralizada, sin hacer nada y mucho menos conocer a Dios o trabajar por el Señor. Porque el enemigo viene y planta este tipo de pensamientos en las personas, ¿verdad? Y como les digo, esta no es una lista exhaustiva, es un montón de cosas más, pero solamente para que se den una idea de cómo trabaja el enemigo que tanto nos odia y que trabaja día y noche para destruirnos. Entonces, solamente para repetir, los pensamientos diabólicos son diseñados para prevenir a la gente de venir a Jesús o apartarlos de él. Ese es el trabajo del diablo. Es una descripción de trabajo, un job description muy sencillo. Pero últimamente el Señor lo reprenda, eso es lo que Él quiere. Y tenemos que estar, ¿cómo se dice? Conscientes de ello. Tenemos que saber qué está pasando porque la Biblia dice que no somos ignorantes de las artimañas del diablo. No debemos. Ok, escriban sus papeles. No tiene que ir uno muy lejos para ver el éxito que el enemigo ha alcanzado con relación a esta batalla. No se tiene que ir muy lejos. Vemos las aberraciones sexuales que hay hoy en día. ¿Cuándo íbamos a pensar, hermanos, que íbamos a ver el día donde un hombre puede decir que es mujer y tienes que decirle que es mujer? ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a ver los hombres casarse con los hombres y las mujeres con las mujeres? ¿Cuándo íbamos a pensar que eso se iba a permitir en el ejército? Vemos la violencia que abarca todo el mundo, ¿verdad? Ha habido violencia en Estados Unidos, hemos visto disturbios muy feos, pero no es nada, se va a empeorar. Vemos alrededor del mundo, en Kazajstán, se levantó la gente enojada en armas, hasta decapitaron policías, ¿verdad? Es una violencia terrible. Vemos la maldad que corre en la sociedad, ¿verdad? Ya casi no hay la gente es muy mal educada, es muy ruda. Ya no existe esa educación que había antes, donde la gente era respetuosa, era amable. Ahora, si la gente es respetuosa y amable, es porque te quieren vender algo, ¿verdad? Quieren hacer negocio contigo. Pero ya no son amables por ser amables, ni son cordiales por ser cordiales. ¿Qué está pasando? Las mentes de las personas están completamente corrompidas, pero así trabaja el diablo. Así trabaja. Vemos el incremento de toda forma de ocultismo en todo el mundo. Se están levantando. Y cada vez más ya no es oculto, ¿verdad? La razón que le pusieron ocultismo es porque hacían todo ocultamente, pero está empezando a salir al público, ¿verdad? Vemos a tanta gente prisionera de todo tipo de vicios. Hay gente que está enviciada en las drogas, otros en el alcohol, otros están enviciados en los medicamentos, las prescripciones. Hay personas que están enviciadas en eso, ¿verdad? Tantas cosas. Pero quizá lo más terrible es el rechazo de Jesús y la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos cómo esta estrategia del enemigo es muy eficaz. Y fíjense una cosa, el diablo, el Señor lo reprenda, es muy paciente. Es muy paciente, dice, no le hace que tome 200, 300, 400 años. Lo que tome
vamos a seguir esta estrategia hasta que las mentes de los hombres, mujeres estén tan corrompidas que no quieran nada que ver con Dios. La mente. Estamos hablando de la mente, el campo de batalla por las almas de los hombres. Acuérdense, no se olviden de ese tema. Entonces vemos los resultados, ¿verdad? Vemos cómo ya no hay moralidad. Me parece que el profeta Isaías escribió, dijo, ay de aquella generación, de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estamos en esa generación. Lo que antes era considerado bueno, hermanos, ahora es considerado malo. Y lo que antes universalmente se aceptaba como malo, ahora es considerado bueno. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? El enemigo tuerce las mentes de los humanos para que miren las cosas que son malas como buenas y las cosas que son buenas como malas. Debemos orar por nuestra nación. Si me están oyendo de otro país, oren por su nación. Porque tarde que temprano viene el juicio de Dios, hermanos. Si ustedes leen un poco sobre la historia de Sodoma y Gomorra, se van a dar cuenta que era más que aberraciones sexuales. Era más de que practicaban el homosexualismo y tantas cosas. Tampoco había justicia. Los jueces en Sodoma y Gomorra hacían leyes injustas, leyes perversas. No se cuidaba a los pobres, no había amabilidad. Era cruel la gente. Y estamos llegando a un punto en nuestra nación donde estamos viendo eso. Nuestros cuerpos legislativos están pasando leyes que van en contra de la palabra de Dios. Los jueces están haciendo decisiones en los tribunales que son en contra de la palabra de Dios. ¿Qué ha pasado? El enemigo a través de los años ha ido minando las mentes de las personas, ¿verdad? Carcomiendo cualquier señal o seña de moralidad o cualquier sentir de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora la gente no sabe. Pero nosotros como creyentes debemos de estar muy conscientes de lo que está pasando y guardar nuestras mentes, ¿verdad? Como vimos la semana pasada, una de las maneras es la oración y ruego al Señor con agradecimiento, ¿verdad? Entregar al Señor todas nuestras ansiedades porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero ahora Pablo, vamos a hablar un poco más, nos dice, ok, dejen de hacer eso, pero ahora hagan eso. Entonces, viene otra pregunta. Entonces, ¿en qué? Si no debemos estar pensando en esas cosas, entonces, ¿en qué debemos estar pensando? Acuérdense que si usted le dice a alguien, no hagas esto, tiene que decirle, haz esto. La Biblia no nomás nos dice, no hagas esto, no hagas eso. Nos dice, no hagas eso, perdón, haz esto. Ok, vamos a leer ahí Filipenses 4, 8 al 9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. ¿Ok? Y antes de empezar eso, hermanos, les quiero decir una cosa. Todos batallamos. El enemigo viene y siembra pensamientos y todos batallamos con ellos, hermanos. No crean que yo estoy aquí de pie diciéndoles, oh, hermanos, lo único que tienen que hacer es pensar en esto, no se preocupen, ¿qué están haciendo? No, hermanos. Como predicador, como siervo de Dios, yo les digo que todos batallamos con esto, ¿verdad? Es una lucha, hablábamos del proceso de la santificación, cómo Dios trabaja con nosotros a través de nuestras vidas para que seamos más y más con el Señor. Yo ya les he contado la historia de uno de mis mentores, ya está con el Señor, que cuando vivíamos en la costa central de Estados Unidos, de California, perdón,
en una ciudad de Lompoc, había un señor, él ya era anciano, tenía más de 80 años, y me gustaba pasar tiempo con él porque era muy sabio y había aprendido muchas cosas. Y en una ocasión estábamos hablando de la lujuria, era un tema, me parece que era en una reunión con hombres, con varones. Y uno de los temas que se habla mucho entre los hombres es la lujuria, la lascivia, ¿verdad? Que afectan mucho a los hombres. Y yo me recuerdo que le hice un comentario a Dennis, le dije, oye Dennis, pues a tu edad tú ya pasaste este tipo de tentaciones, ¿verdad? No tienes ningún problema. Y me dijo Eliel, al contrario, me golpea más fuerte ahora que nunca jamás. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo es posible? Ya eres un hombre de 80 y tantos años y bla, bla, bla. Y me contestó eso. Entonces, pero también me dijo que Dios daba mucha gracia entre más caminas en el Señor para poder vencer esas cosas. Entonces yo llegué a una conclusión, dije, la conclusión que llegué cuando Dennis me contestó eso, yo era muy joven, tenía unos, si acaso 30 y tantos años, 31, 32, en ese tiempo era muy joven. Me puse a pensar, ¿sabes qué? La conclusión que yo llegué de esa respuesta es que mientras estemos aquí en este mundo, esta tierra, este cuerpo, nunca se va a acabar esa batalla, ¿verdad? Pero ¿cuál es la idea entonces? La idea es de someternos a Dios e ir mejorando con cada día, ¿verdad? Ir mejorando con cada día. Ok, ahora vamos a ver en las cosas que debemos estar pensando. Dice primero lo verdadero. Dice todo lo que es verdadero. Entonces, lo verdadero se encuentra. ¿Dónde encontramos la verdad? ¿Dónde encontramos lo verdadero? Ok, número 1. Lo verdadero se encuentra en Dios. Si quieren escribirlo, lo que sea. Lo verdadero se encuentra en Dios. Segunda de Timoteo 2:25 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Número 1, lo verdadero se encuentra en Dios. Número 2, lo verdadero se encuentra en el Mesías, en Cristo. Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Número 3. Lo verdadero se encuentra en el Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo se llama el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo verdadero se encuentra en Dios. Lo verdadero se encuentra en el Mesías, en Cristo. Lo verdadero se encuentra en el Espíritu Santo. Y finalmente, número 4, lo verdadero se encuentra en la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es verdad? Tu palabra es verdad. ¿Qué conclusión llegamos sobre lo verdadero entonces? La palabra de Dios. Hermanos, tenemos que llenar nuestras mentes de la palabra de Dios. Si hay algo que todo creyente debe estar haciendo todos los días, hermanos, y cuando no se haga sea una excepción, es leer la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios, dice Pablo, en esto pensar. En esto pensar. ¿En qué? En la verdad de la palabra de Dios. No hay vuelta de página, no hay otra manera, tenemos que estar en la palabra de Dios. Y luego habla y dice lo honesto, que también puede ser lo noble.
Entonces, honesto aquí o noble, el término griego aquí significa digno de respeto. Pensar en las cosas que son dignas de respeto. Escriban sus papeles. Los creyentes debemos meditar en las cosas dignas de temor y adoración. Es a saber, lo sagrado y no lo profano. Lo sagrado son las cosas de Dios y no lo profano. ¿Qué quiere decir profano? Lo secular. Hermanos, tenemos que apartarnos más y más de las cosas de este mundo, de las cosas seculares. Y una de las cosas que yo he notado que se aceptan mucho en los ámbitos de los creyentes es la música secular. Hermanos, los cristianos no debemos estar escuchando música secular. ¿Saben por qué? La música, como nos dimos cuenta, Lucifer o Satanás, antes de caer, le fueron dados instrumentos, ¿verdad? Muchos dicen que él dirigiera alabanza, no sé si es cierto o no, pero lo que sí sabemos es que la música es un medio muy poderoso y es usado por el enemigo para mantener a las personas cautivas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, en vez de estar pensando en lo sagrado, estamos pensando en lo profano? Como un ejemplo, la música secular. La música secular nos llena nuestras mentes de todo lo que hablamos. Llena nuestras mentes de lujuria, de lascivia, violencia. ¿Han escuchado algunos del género que se llama hip hop, de los pandilleros? ¿Nunca han escuchado la violencia que está llena? Habla de violencia, habla de cosas horribles en contra de mujeres, de tantas cosas. Se llenan las cabezas de esas cosas, hermano, las cosas profanas. ¿Qué más? De tomar, de beber, de andar en el mundo, en vicios, en tantas cosas. Y no debe de ser así. El creyente debe de dejar de seguir las cosas de este mundo, hermanos, de dejar de pensar en las cosas profanas, en las cosas seculares, en las cosas que no tienen que ver con Dios. Hay tanta música cristiana bonita, ¿verdad? Que podemos oír, que nos llene de su palabra, que nos llene de las cosas sagradas de Dios. Hermanos, pensemos en lo sagrado y no en lo profano. Dejemos de estar siendo tan atraídos al mundo, no sea que venga el Señor o que nos encuentre la muerte y no nos vayamos con Él. Cuidado con eso. Y después habla de lo justo. Lo justo. Esto se refiere a lo que es correcto. El creyente debe de pensar en armonía con el estándar divino de la santidad de Dios. Lo que es correcto y lo incorrecto es incorrecto. Hermanos, tenemos que hacer lo que es correcto. Echar mentiras siempre es incorrecto. Defraudar a nuestro próximo siempre es incorrecto. Traicionar a nuestros cónyuges siempre es incorrecto. Pero honrar a Dios, alabar a Dios en todo tiempo, siempre es correcto. Ser honestos en nuestro trabajo, en nuestras casas, siempre es correcto. Amar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestras familias, siempre es correcto. Amar a los hermanos, siempre es correcto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pensar en las cosas correctas y dejar de pensar en las cosas incorrectas. Una vez más, todos batallamos, hermanos. Pero tenemos que hacer esfuerzos ¿cómo se diría? Esfuerzos a propósito de pensar en estas cosas. Muchas veces cuando vienen pensamientos, digo en el nombre de Jesús, rechazo estos pensamientos, no son míos, el enemigo los quiere poner y le pido al Señor que me ayude a pensar en las cosas que debo de pensar, ¿verdad? Estoy hablando de un ser humano
de un creyente ser humano a otros seres humanos creyentes, que luchamos y batallamos con estas cosas. Es una guerra. Y es el campo de batalla, es la mente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pensar en las cosas que son correctas y dejar de pensar en las cosas incorrectas. ¿Qué más dice? Lo puro. Lo puro. Lo puro también puede hablar. Yo estoy seguro que tenga los términos correctos. Ok, ¿verdad? ¿Cómo no? Ok, a ver. Ok, entonces vamos hablando de lo puro. Habla de lo que es moralmente limpio e incontaminado. Entonces, ¿a qué podemos comparar esto? Les voy a dar un ejemplo. Hablando o pensando en chistes sucios no es lo puro. Entonces, la manera que hablamos, la manera que nos conducimos, debe de ser puro. Y una vez, mira, hermano, yo soy una persona que me gusta mucho, ¿cómo se dice? El humor. Me gusta reírme y me gustan hasta escuchar chistes. Pero si no tenemos cuidado, nos podemos pasar de la línea y empezar a pensar y a contar cosas sucias. Y eso no debe de ser. ¿Verdad? Siempre tenemos que estar conscientes en lo que decimos o lo que hacemos para que pensemos en las cosas que son puras y no en las cosas que son contaminadas. ¿Verdad? Debemos de refinar nuestra manera de pensar para no mantener nuestros pensamientos, no ser buenos en las cosas sucias, sino las cosas que son puras. Y si tenemos que dejar de contar chistes, pues dejemos de contar chistes. Hay otras maneras de expresar humor que no entablan eso. Pero tenemos que tener cuidado en lo que hablamos. ¿Por qué? Porque el enemigo constantemente está tratando de poner cosas impuras, pensamientos impuros en nuestras mentes. Mal pensar de otros y tantas cosas, tenemos que guardar y cuidar nuestras mentes. ¿Qué más dice? Lo amable. El término griego aquí habla de lo que es agradable. Por implicación, los creyentes debemos enfocarnos en lo que es amable y gracioso, ¿verdad? Ya casi no existe la amabilidad, hermanos. Como les digo, si alguien es amable con usted, es porque algo quiere. Es triste, pero es cierto. Pero nosotros, como siervos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, debemos de esforzarnos por estas cosas. En pensar las cosas que son agradables, las cosas que son amables y que son llenas de la gracia de Dios. Todo esto, hermanos, implica un esfuerzo, ¿verdad? Muchas veces las personas piensan que las cosas pasan automáticamente. No, hermanos, tenemos que esforzarnos. Por eso dijo Pablo, en esto pensad. Cuando habló de estas cosas, dijo, en esto pensad, piensen en eso. No piensen en lo otro. No piensen en la ansiedad, en los temores, en tantas cosas. Piensen en estas cosas. Y finalmente, ¿qué dice? Lo de buen nombre. Aquello que es muy apreciado y considerado bueno. Se refiere a lo que generalmente se considera de buena reputación en el mundo, como tales como ¿qué? La amabilidad, la cortesía y el respeto por los demás. Cuando somos amables, cuando somos respetuosos, la gente se da cuenta, hermanos. Aunque tal vez a veces no sean respetuosos con nosotros, nosotros sí debemos de ser respetuosos, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son las cosas en que a Pablo nos exhorta. ¿Qué quiere decir exhortar? Quiere decir urgir, compasión, decir, hermanos,
Piensen en esto. La batalla es muy dura, ¿verdad? Y el campo de batalla más grande para querer desviarnos del camino de Dios es los ataques en la mente. Estamos pensando las cosas equivocadas. Hermanos, cuando estén pensando cosas malas, digan en nombre de Jesús, dejo de pensar las cosas equivocadas y ahora pienso en las cosas correctas, en las cosas de Dios. Porque es una guerra constante. Escriban sus papeles. Finalmente, Pablo les urge a que sigan el ejemplo que les puso concerniente a todas estas cosas. Porque Pablo no tan solamente predicaba, sino que él vivía lo que predicaba. Entonces, obediencia a la palabra de Dios causa el derramamiento de su paz, gracia y misericordia. ¿Cómo termina el versículo? Dice, y el Dios de paz estará con nosotros. Amén. Nuestro Dios estará con nosotros, a nosotros disciplinar nuestras vidas para pensar más y más en esas cosas. Miren, a veces el enemigo nos deja en paz por un tiempo y creemos que todo está bien y de repente llegan los ataques. Y uno dice, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde vino ese pensamiento? Pues el enemigo nos ataca cuando menos lo pensamos, hermanos. Y como les digo, los pensamientos malos, los pensamientos erróneos, equivocados, es algo que todos luchamos con eso, hermanos. Y si usted tiene dominio sobre eso, pues gloria a Dios, pero la mayoría de las personas, el enemigo nos ataca en la mente. Pero tenemos que dejar de pensar en las cosas equivocadas y pensar en las cosas que escribió el apóstol. Dijo, en esto pensar. ¿Y qué pasa cuando pensamos en estas cosas? Andamos en paz. Cuando pensamos en las otras cosas no andamos en paz porque está diseñado para sacarnos de paz. Diseñados para apartarnos de Dios. Pero los pensamientos en los cuales Pablo nos aconseja están diseñados para traer paz en nuestro corazón y que podamos andar en comunión con Dios. ¿Ven la diferencia? Acuérdense, hermanos, nuestro enemigo nos odia. Él no se cansa, Él no duerme y trabaja día y noche para destruirnos. Estemos bien despiertos, bien listos, muy sobrios. Dice la palabra de Dios que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes nunca han visto a veces miro documentales de animales. Cuando un león o un depredador toma a su presa, ¿verdad que no tiene misericordia? ¿Nunca han visto eso? Yo he visto depredadores tremendos como los búhos, las águilas, los leones, los jaguares. Cuando los cocodrilos, cuando agarran su presa, no hay misericordia. No hay misericordia. Los toman, los destruyen y se los comen. Ese es el retrato que se pinta. Es de que si el enemigo nos agarra, hermanos, no va a tener misericordia. Nos toma, nos destruye y nos consume. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. En conclusión, como creyentes debemos llenar nuestras mentes y corazones con la palabra de Dios. También es necesario disciplinar nuestras mentes más y más a pensar en los principios divinos y no los mundanos. No las cosas de este mundo o lo que llamamos profano, lo secular, sino disciplinar nuestras vidas a pensar más y más en las cosas de Dios. Qué hermoso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por tus fuerzas, gracias te damos por todo, Señor. Te pido que nos ayudes, Padre, a tener victoria cada vez más y más en este campo de batalla que es la mente. Nos cubro con la sangre de Jesús. Cubre, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos en ti, para que tengamos victoria en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pido todo por la sangre de Jesús. Amén.
Puestos de pie, vamos a recibir la bendición. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Se bendiga, tengas una semana gloriosa, tengas victoria en tus pensamientos y en todo lo que haces. En nombre de Jesús, ten una semana hermosa. Shabbat shalom. Shalom.